lo que éramos antes de ser profetas fue ¿qué? Un pastor. ¿Sí? Entonces creo, cuando hablamos de pastor, estamos hablando de padre. Está conmigo, ¿no? Entonces, porque hay gente que tal vez pueda llegar a pensar, bueno, entonces yo no soy pastor, no voy a funcionar. No. Si usted va a funcionar igual. El tema es que usted pueda tener el corazón del pastor que usted le ha tocado, del hombre que usted le ha tocado, del apóstol que Dios le ha puesto a usted por delante. Entonces creo que en las próximas horas, creo que tenemos por delante muchas cosas para poder evolucionar en el mundo espiritual. Y de hecho hemos evolucionado, y creo que en el 2016, creo que hay naciones que se nos van a abrir, hermanos. Amén. Creo que hay naciones que se nos van a abrir. Ya hace un tiempo que Dios me ha dado la posibilidad de pisar ciertos aeropuertos, y en cada tierra que he pisado Dios me dice, yo te la entrego. Y no ha sido automáticamente. Hemos tenido que pagar un precio, estamos pagando un precio y vamos a tener que seguir pagando un precio. Porque esto no se acaba. ¿Sí? Día conmigo no se acaba. Es una cuestión de que no acabamos de pagar el ¿qué? El precio. Siempre estamos en deuda ¿con quién? Con el Padre. Siempre. ¿Está conmigo? Pero dígame si no es gozoso cuando podemos saldar la deuda. ¿Sí o no? Nosotros que venimos de países sudamericanos y tenemos un problema económico muy grande, ¿sí? Por causa de la mala cabeza de los gobiernos que nos han antecedido, ¿sí? Entonces usted va a ver unas naciones que tienen problemas con deudas externas, ¿sí? Porque nuestro país, nuestra nación, tiene un problema de deuda externa. Y durante muchos años, generaciones y generaciones trabajando para pagarla. Pero todavía no se ha podido ¿qué? No se ha podido pagar. Se han pagado intereses, se han pagado muchas cosas, ¿sí? Pero hubo un presidente, ¿sí? Un presidente que falleció, y el hombre pagó todos los intereses de la deuda externa. Y usted tiene que ver la alegría del pueblo. Parece que habíamos tocado el cielo con las manos. Entonces, ¿es lindo cuando podemos pagar la deuda? Sí. Es precioso. Está conmigo, ¿no? Entonces Dios nos está de alguna manera entrenando, ¿sí? De alguna manera entrenando para que nosotros podamos saldar ciertas deudas. Hay gente que vendrá como la cueva de Adulam, ¿sí? La cueva de Adulam, dice la palabra del Señor, que era un lugar donde había un hombre que encabezaba todo ese pelotón, y era David. Y dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que todo el entorno que lo rodeaba a él, todo el entorno que lo rodeaba a David, era gente como quebrada, endeudada, ¿sí? Enfermos, pero cuando lo reconocieron los nombres como David y lo siguieron, usted ya después vio las victorias que le han dado esos mismos hombres al pueblo de Israel. ¿Está conmigo, no? Entonces creo que Dios nos está entrenando para poder trabajar a las próximas generaciones que están endeudadas, trabajadas. Si hablamos de deuda, no estamos hablando de algo solamente, o no estamos hablando de algo físico o financiero. Si bien Dios va a soltar todos los recursos, porque de eso no tenemos duda, pero creo que el enemigo, una de las cosas que hace, se viene a cobrar sus deudas, ¿o no? ¿Sí o no? Pasó en la palabra del Señor, ¿se acuerda la viuda? ¿Sí? ¿Se acuerda la viuda que dice que venía quién? A cobrarle el acreedor. ¿Sí o no? Entonces el diablo, la única manera que pueda cobrar una deuda, siempre y cuando tenga un decreto o un asidero legal para poder cobrárselo, ¿o no? Y nosotros a veces, consciente o inconscientemente, le hemos abierto ciertas puertas al enemigo, ¿o no? Y después te pasa la factura, ¿sí? Y no le podemos decir, no, rebajame el IVA, no, te metes con IVA y venía, ¿sí? Te metes con todo, el enemigo no se fija a la hora de cobrarte una deuda, ¿sí o no? No tiene misericordia, porque no conoce misericordia. ¿Está conmigo, no? Porque él fue un ángel que se rebeló y no hubo misericordia para él. Entonces él no pudo haber experimentado jamás misericordia. Entonces contra nosotros tampoco quiere experimentar misericordia. ¿Está conmigo? Pero sí, usted según la palabra del Señor, vamos a ver de que Dios sí emplea misericordia con nosotros. De hecho, los que estamos aquí, estamos por su gracia y su ¿qué? Y su misericordia. ¿Está conmigo en esta mañana? Aleluya. Yo estoy muy
verdad que Dios está con nosotros. Tengo que reconocer que Dios está con nosotros. Amén. Dios nos está abriendo puertas y como le decía hoy al principio, de cada nación que hemos podido pisar, el Señor nos ha dicho que nos entregaba esa tierra. Y uno dice, pero pastor, si esos lugares hay gente que predica, si hay gente que está hablando, que está impartiendo, vale, okay. Pero a cada uno le llega su tiempo, ¿o no? Amén. Porque hay gente asignada en el planeta Tierra para que nosotros lo podamos paternizar y no hay otro que lo pueda paternizar. ¿Está conmigo? Por más estatura, más grande o al igual que nosotros pueda estar en esa nación, pero la gente que Dios nos asignó a nosotros, la gente que Dios le asignó a usted, está asignada y está marcada. ¿Está conmigo, no? No hay otro que lo pueda paternizar. Lo van a poder encaminar, lo van a poder llevar, pero llegará el momento que dice, no, ese es mi padre. ¿Sí o no? Está conmigo, ¿no? Entonces tenemos que reconocer algo en la palabra del Señor. Comenzamos hablando ayer en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7, de la palabra del Señor en la Escritura. Comencé platicando un poquito con respecto a Amós para que podamos conocer el pasaje, para que podamos conocer quién es este personaje. Es importante que podamos entender quiénes son los hombres que han escrito los libros, quiénes son los personajes de la antigüedad para que nosotros lo podamos plasmar. ¿Será importante todo eso? Sí. ¿Sí o no? Aleluya. Ok. Entonces tenemos que reconocer que Amós, él mismo dice, pero yo no soy nadie. ¿Sí? ¿Y cuántas veces usted se ha mirado a sí mismo y ha dicho, pero yo no soy? ¿Sí o no? Dígame cuántas veces tal vez se han menospreciado. Dígame la verdad. No hablemos de menospreciar a otro. Hablemos de nosotros mismos, como familia. Ya que estamos en familia. ¿Sí? Uno a veces se ha menospreciado, se ha menoscabado, ¿sí? Pero Dios tiene algo con usted. Dios tiene un propósito y Dios tiene un destino eterno para que usted pueda funcionar en esta bendita tierra. ¿Está conmigo, no? Amén. Entonces, por eso en esta mañana tengo que mostrarle algo en la Escritura con respecto al libro de Amós. Y nos va a abrir un panorama muy grande. Amós, Dios lo llama, Dios le establece un oficio como el de profeta para algo especial. Es para que el pueblo, para poder llevar al pueblo al arrepentimiento y al cambio de actitud. ¿Sí? Porque ellos habían perdido algo muy importante que dijimos el día de ayer y era la libertad. ¿Sí? El pueblo había perdido durante mucho tiempo la libertad. En ciertas ocasiones dice la palabra del Señor que el pueblo de Israel caía preso o caía víctima de sus propios enemigos porque no terminaban de erradicar a los enemigos, ¿o no? ¿Se acuerdan? Entonces lo que nosotros no matemos lo van a tener que matar nuestros hijos. ¿Está conmigo? Lo que nosotros no erradiquemos lamentablemente lo van a tener que erradicar ellos. Pero uno dice, ¿para qué meternos en ese breque cuando usted y yo tenemos el poder? Diga conmigo el poder. Porque la palabra nos muestra que el querer es como el qué, como el hacer. ¿Está conmigo, no? Entonces hay un poder en nosotros alojado en nuestro espíritu para poder desarrollar ciertas cosas en el Evangelio. Entonces hablábamos ayer de un hombre como Amós. Y Amós estaba preparado por Dios, ¿sí? Estaba preparado por Dios para que él pudiera edificar según el capítulo 9, versículo 11, según el libro de Amós 9:11, él estaba encargado de alguna manera de profetizar al pueblo de Israel, ¿sí? No, estamos hablando de una situación política del pueblo de Israel, pero tenemos que trasladarlo al mundo espiritual, porque lo que quiere hacer Dios con la próxima generación, lo que Dios quiere hacer con usted en las próximas horas es una transferencia de poder. ¿Está conmigo? Lo que Dios quiere es soltarnos un nivel de poder y de palabra revelada. La palabra revelada no es más que la palabra activada en mí. ¿Está conmigo? Ahora la gente en un momento cree que la palabra revelada es algo mágico, pero la palabra revelada a mí se me tiene que impartir, y para que me puedan impartir, no me puede impartir cualquiera, me tiene que impartir un padre. ¿Está conmigo? Entonces dice la palabra del Señor, dice la Escritura, miren qué tremendo, porque en el capítulo 9, versículo 11, si alguien lo tiene, por favor, léamelo, si alguien lo tiene a mano, el libro de Amós, capítulo 9, versículo 11, creo que dice algo tremendo sobre
Amén. ¿Qué dice la palabra? En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y fundaré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. ¡Wow! ¿Está conmigo? Amén. Le dice amén a la palabra. Amén. Dice que en estos últimos días Él iba a reedificar ¿el qué? El tabernáculo. ¿Está conmigo? Pero para poder restaurar el tabernáculo necesitamos gente y necesitamos manos. ¿Está conmigo? Las manos que son en el mundo espiritual. Los hechos y las obras. Las manos son los hechos y las obras. Sería muy triste que nosotros soltemos un desafío desde este lugar y digamos, tenemos que hermosear la casa del Señor, ¿sí? Y todo el mundo te dice, amén, gloria a Dios, aleluya, y por ahí te sueltan un rica la masita, ¿sí? O rica lavar los platos, ¿sí? Te sueltan algo espiritual, pero resulta que usted viene y esto está como el primer día. Nadie puso mano a la ¿qué? A la obra. Entonces en el reino no funciona todo no funciona de una perspectiva solamente espiritual, sino que tenemos que tener obras. Diga conmigo, obras. Entonces en el mundo espiritual tenemos que tener hechos. ¿Está conmigo? Mírenlo con cariño que tiene al lado, dígale, ¿cuáles son tus obras? Pero dígaselo con mucho respeto, gracias. Dígaselo con mucho respeto, porque todos los que estamos acá obramos, ¿sí? De una u otra manera. Entonces en esta mañana vamos a tener que ver ciertas cosas. Aleluya. Aleluyita. ¿Está contento usted en esta mañana? Amén. De poder ser partícipe de alguna manera de esta restauración del tabernáculo? ¿Sí o no? No estamos hablando de una restauración física de lo que es este templo que hemos declarado un templo, porque antes era otra cosa, pero donde hay 2 o 3 dice la palabra que esta es su presencia y nosotros hemos edificado espiritualmente un altar para el Señor aquí en este lugar. Está conmigo, ¿no? Pero no estamos hablando físicamente de algo físico, de algo tangible, sino que estamos hablando de algo en el mundo espiritual, donde vamos a tener que edificar. ¿Está conmigo? Pero para poder edificar dijimos que vamos a necesitar, por ejemplo, manos. Vamos a necesitar gente que tenga la capacidad de hacer obras. ¿Está conmigo, no? Gente con la capacidad de hacer obras. Y usted sabe que para que nosotros podamos operar y para poder reconstruir el templo o el tabernáculo caído, diga conmigo caído, según la palabra del Señor dice que el tabernáculo de David está ¿cómo? Está caído. Pero usted y yo tenemos una demanda en las próximas horas para poderlo levantar, ¿sí? Y eso yo sé que no va a ser fácil. Porque primero, si hay algo que se ha caído, se ha destruido de alguna manera, está en ruinas, ¿o no? Está en ruinas. No podemos negar de que la iglesia del Señor, de alguna manera, está en ruinas. Pastor, ¿cómo puede ser que la iglesia del Señor esté en ruinas si yo veo que hay milagros, sanidades, hay polvo de oro y anillos? Bueno, gloria al Señor. Eso quiere decir que la presencia está. No podemos decir ni que es el diablo ni que es el infierno. No, es Dios, sí. Pero hay un problema. Sabemos que están las ruinas ahí, pero no tiene la capacidad de poder levantar esas ruinas. ¿Está conmigo? ¿Me alcanza a comprender, no? Porque el oficio apostólico no es ni más ni menos que el indicado por Dios para poder reconstruir este bendito tabernáculo que es la iglesia. Es para poder reconstruir, usted y yo somos la iglesia, somos el templo, el tabernáculo del Señor. ¿Está conmigo? Entonces, nosotros como iglesia, Dios tiene que en nosotros levantar un tabernáculo o un habitáculo donde Él pueda morar. ¿Está conmigo, no? Entonces, para poder nosotros de alguna manera poder levantar ese tabernáculo que estaba en ruinas, y tenemos que decir que estaba, porque estamos en proceso de levantamiento. Entonces, el oficio apostólico, según Pablo, él dice, yo como perito, ¿qué? Arquitecto.
que tiene los planos y el diseño original para poder levantar el tabernáculo. ¿Está conmigo? Entonces la manera de poder edificar el tabernáculo del Señor es netamente a través de la paternidad. ¿Sí o no? Entonces la palabra profética que viene de parte de Amós es poder devolverle al pueblo lo que sus padres se habían echado a perder. ¿Está conmigo, no? Entonces Amós, Dios lo levanta de una manera poderosa para poder soltar una palabra sobre el pueblo de Israel, sobre el cual nosotros no podemos hablar de algo político, pero lo tenemos que ver, ¿sí? Tenemos que ver en el mundo espiritual toda una atmósfera política, social, pero usted y yo lo tenemos que trasladar al mundo del espíritu. ¿Está conmigo? Lo tenemos que trasladar al mundo del espíritu, porque a través de toda esta palabra gloriosa que estamos soltando en estas últimas horas y en el próximo tiempo que se viene tan glorioso para la iglesia del Señor, Dios lo que quiere hacer, nos dijimos anteriormente que es una transferencia ¿de qué? De poder. ¿Está conmigo? Pero la transferencia de poder no se puede hacer solamente por una imposición de manos. ¿Está conmigo, no? Porque antiguamente en la iglesia tradicional creíamos que nos iban a entregar el poder por una imposición de manos, ¿o no? Pero eso no funciona de esa manera. Pero pastor, usted me dice que no es por una imposición de manos, pero yo tengo que ver en la Biblia que a un hombre como Eliseo le cae un manto así. Sí, pero a Eliseo para que le caiga el manto, el hombre tuvo que estar a los pies del hombre de Dios que lo precedía. ¿Sí o no? Sí. Claro. Y imagínense, y encima el Elías le decía, mira, yo me tengo que ir. Le tiraba unas palabras codificadas. Digo, mira, yo me tengo que ir para Betel. ¿Y qué le decía Eliseo? Bueno, anda tranquilo, te preparo la maleta. O yo me quedo acá porque acá tenemos que hacer varias cosas. No, ¿qué le decía Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que yo no te dejaré. Pero usted va a ver que dentro del pueblo de Dios hay gente que hoy te deja, mañana te acompaña, pasado te deja, ¿o no? Pero ellos quieren una transferencia de poder. Y creen que por solamente sentarse en el culto, porque no es todo culto, ¿o sí? No es todo culto, amado, porque la iglesia evangélica está acostumbrada al culto. ¿Sí? Que la gente salte, que grite, que cante, que aplauda, que se caigan para atrás, que operen milagros, cosas gloriosas. Entonces ahí sí está la presencia. Pero según la palabra del Señor, lo que quiere hacer es enseñarnos. ¿Está conmigo, no? Es glorioso cuando nosotros vivimos esos momentos y nosotros también lo vivimos. Pero eso no es todo. ¿Está conmigo, no? Eso no es todo. Entonces Amós en el capítulo 3, versículo 7 de la palabra del Señor, dice algo. Dice que Dios no va a hacer nada antes sin avisarle a sus siervos los profetas o revelarle a sus siervos los profetas. Hay otra versión, creo que era la que estuvimos platicando anoche, estuvimos trabajando con la versión de la Kadosh, y dice la palabra del Señor, en esa versión sin revelarle las instrucciones. ¿Está conmigo? Diga conmigo las instrucciones. Claro, usted por ejemplo va a IKEA, ¿sí? Y se compra un mueble de cocina o se compra un mueble para la habitación. ¿Y cómo se lo dan? Todo armado. No. ¿Sí? Se lo dan y viene el flete y se lo trae hasta el porte y se lo trae hasta la puerta de su casa y se lo baja y se lo arman. ¿Así funciona IKEA? No. O le dan el paquete cerrado, ¿sí? Y adentro le traen un papelito. Y parece que a propósito las primeras hojas están en chino. ¿Sí o no? Sí. ¡Ah, Dios! Y si no, están en sueco. Y uno dice, ¿dónde está en español? Y ese chiquito está todo en español. ¿Sí? Y te dice otra palabra, pero lo que está en sueco y en chino es así. ¿Está conmigo, no? Entonces, a lo que voy es que para que nosotros podamos armar todo ese bendito puzzle o rompecabezas, vamos a tener que tener las instrucciones correctas, ¿o no? No podemos armar algo, mire, han ofrendado un mueble para la casa y yo lo armé la primera vez, yo no sé si eso fue una bendición
hacia adentro. ¿Sí? Entonces me trajeron ese mueblecito y encima tuve que orar por la persona que lo trajo. La tuve que bendecir. Señor, bendícelo porque, bueno, ok, lo han ofrendado. Pero a la hora de armarlo el mueble, era un rompecabezas. Más que rompecabezas, era un dolor de cabeza, ¿no? Ese mueble. ¿Sí? Porque donde lo ajustaba de un lado se me salía del otro. ¿Sí? Y cuando lo terminé de armar, resulta que lo armé prácticamente al revés. Lo armé al revés. Diga que encajaron las puertas. Y uno dice, bueno, vale, parece un detalle, porque tiene un rombo arriba, otro rombo abajo, y arriba liso y abajo liso. Y uno dice, lo hizo adrede. No, me equivoqué. ¿Está conmigo? Pero costaba leer y armarlo. Pero lo que Dios quiere para la próxima hora es que nosotros podamos leer para poder armar bien las cosas. ¿Está conmigo, no? Entonces Amós tenía la capacidad de tener la paciencia de un padre. Porque los profetas no suelen tener mucha paciencia. ¿O sí? Ya le voy a decir, pero hay un profeta que dice que los agarró a los otros de los pelos. Hay un profeta que los cazó a los otros y los cazó los pelos. De hecho, Eliseo no tenía mucha paciencia. Y uno si se pone a pensar, prácticamente los podríamos justificar, hombres. De una manera los podríamos justificar. Porque dice la palabra del Señor que cuando se lo lleva el Señor a Elías al cielo, dice que salen los hijos de los profetas. Y dice que salen los hijos de los profetas, y dice la palabra del Señor que él iba caminando y se le burlaban. ¿Sí? ¿Y cómo le decían? ¿Se acuerdan cómo le decían? ¿Cómo era Eliseo? En argentino sería pelado. O sea que si los muchachos, los hijos de los profetas en argentino le decían, ahí va el pelado. ¿Sí? Ahí va el calvo. Y se reían porque le había quitado el Señor a su Señor. ¿Está conmigo? Y dice la palabra del Señor que él no aguantó mucho más y dijo, bueno, ok, esto me están cargando, se están quedando conmigo, ok, que salgan los osos y se lo devoren. Y salieron los osos y se lo devoraron a los hijos de los profetas. ¿O no? Entonces los profetas son de poca pulga. ¿O no? A veces los profetas, usted va a ver que en el mundo evangélico cristiano hay profetas que son, wow, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Porque algunos no tienen esa pasta que tienen que tener. ¿Sí o no? Y te sueltan las cosas delante de la gente, por ejemplo. Y uno no puede decir que a veces no es que es mentira, es verdad, pero no te lo saben decir. Sin embargo, como venía, venía entrenado. Porque primero había sido un ¿qué? Pastor. Un pastor. ¿Qué diferencia? Porque el pastor tiene que aguantar la carga. ¿O no? Y a veces se te quieren torcer y te dan ganas de morderlo, aunque sea. Pero lo tenés que aguantar. Porque sos un ¿qué? Diga conmigo, sos un padre. Si el hijo te salió torcido, ¿lo aguantás o no lo aguantás? Lo aguantás igual. Tenga problemas o no tenga problemas, usted lo quiere igual que los demás. ¿Sí o no? Sí. Porque algunos van a tener problemas y otros no. Pero usted los ama a todos, ¿por qué? Pero igual. Siempre y cuando sean hijos. ¿Sí o no? Sí. Porque hay algunos que no son hijos. Algunos parece que son sobrinos. ¿Sí? Sí. Y sobrinos y vecinos. No me hacen vecinos. Pero gracias al Padre Dios a esta casa nos ha traído hijos. ¿Está conmigo? ¿Está contento en esta mañana de la palabra, de lo que Dios quiere hacer con usted en las próximas horas? ¿Está conmigo? Y no solamente que Dios lo quiere hacer con usted, sino que Dios lo quiere hacer con las próximas generaciones. De hecho, creo que hoy es un domingo glorioso y es un domingo para la familia. Y Dios en las próximas horas nos está dando la capacidad de recuperar la familia. ¿Sí o no? Amén. Es algo glorioso, mire, es algo tremendo que hemos comenzado a vivir en este bendito año 2015. Estamos recuperando las familias, amados. ¿Sí o no? Sí. Tenemos que reconocer que estamos recuperando las familias. Y eso no es por mérito propio, eso es por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario. Pero son los méritos de que usted esté expuesto a la instrucción. ¿Sí o no? Porque si no, lo que quisiéramos tradicionalmente en la iglesia, que todo surja y que todo funcione de manera milagrosa. ¿O no? De que todo funcione por una palabra
del Señor que el hombre tenía una muchacha que trabajaba en su casa, una mujer del servicio doméstico. ¿Sí? En otras palabras, al día de la fecha, la mujer era del servicio doméstico de la casa del sirio, Naamán. Y dice la palabra del Señor, dice que este tenía un problema ¿dónde? En la piel. En la piel, un problema en la carne. ¿Está conmigo? Entonces, dice la Escritura, dice la palabra del Señor, que dice la palabra que la muchacha le habla primero con la señora de la casa y le dice, mirá, si vos querés que se sane, ya que ha hecho tantas cosas y que tienen los medios para poder hacerlo, ¿por qué no van a ver el profeta? Hay un profeta de parte del Señor en Israel, y vayan a verlo y él lo va a sanar, él lo va a sanar. ¿Está conmigo, no? Entonces dice la palabra del Señor, dice que va a Naamán y va cargado de regalos y de cosas para poder ofrendar. Mire el corazón del hombre, para poder ofrendar, para que aquel varón de Dios le pudiera soltar una palabra y sane su vida. La intención era como, era buena. Entonces dice la palabra del Señor, que llega a donde estaba el profeta y ni siquiera sale a recibirlo el profeta. Dice la palabra del Señor que lo sale a recibir ¿quién? El criado. Diga conmigo el criado. ¿Sí? Entonces el hombre medio que se enfada. El hombre de alguna manera medio como que se enoja con Dios y se enoja con la muchacha. Diga conmigo, la muchacha es la iglesia. ¿Sí? La muchacha es la iglesia. Porque la iglesia le dice, bueno, que si querés ser sano va a tener que pasar un proceso. Va a tener que ir primero a humillarte. Imagínense, un sirio que estaba por encima de Israel porque lo había subyugado. ¿Sí? Entonces dice la palabra del Señor que tuvo que bajarse del caballo el hombre. ¿Sí? De alguna manera y tuvo que ir a ver al profeta. Entonces mire lo que dice la Escritura. Dice la palabra del Señor que va y encima no lo recibe el profeta, lo recibe el criado, ¿sí? Y le dice, bueno, mira, te dice, viene Jesse y le dice, te vengo de parte de Eliseo y te dice algo, te dice que te vaya al borde, que te zambulla 7 veces y ahí te vas a sanar. Y ahí el hombre como que se transformó. ¿Sí o no? El hombre